Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se presenta en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, el cantante y musicólogo argentino Pablo Mezzolani con su espectáculo Canto de Farol y Luna, en el que aborda el amplio repertorio de la música popular argentina. En aquella casa no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada, las puntas de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo ligero, aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos y precisamente para hablarnos de este concierto parisino y de su intensa trayectoria en el mundo de la música, Pablo Mezzolani ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, es un verdadero placer que estés hoy aquí con nosotros. Expliquemos a nuestros oyentes que has nacido en la localidad argentina de Banfield, en la provincia de Buenos Aires, en 1967, donde empiezas muy pronto estudios musicales. Pero imagino que la guitarra era algo común en tu casa, ¿no? Sí, como en todo hogar criollo, nunca faltó una encordada, decía Atahualpa Yupanqui en El payador perseguido. En mi casa no fue una excepción. Era la década del 60, como bien dijiste, cuando yo nací, y fue la época del furor de lo que se llama en Argentina el folclore argentino, música popular, sobre todo la samba, estaba muy de moda en esa época, y mi tío, el hermano de mi madre, fue uno de los tantísimos argentinos que en esos tiempos se compró una guitarra y fue al profesor a aprender para tocar y cantar zambas, sobre todo, y él se encargó de enseñarme a mí los primeros acordes, los primeros rasgueos de la música popular argentina, cuando yo tenía 4 o 5 años más o menos. Era más grande que tú la guitarra, ¿eh? Sí, casi, sí. Pero lo que verdaderamente va a cambiar tu vida, tienes apenas 20 años, es el trabajo de clasificación de los instrumentos musicales de un museo, el Museo Americanista de Lomas de Zamora. ¿Cómo fue eso? Bueno, tuve esa suerte, ¿no?, de que me hayan convocado a mí para hacer este trabajo. Para mí fue un gran gusto y un gran honor. Era muy jovencito yo cuando pasó esto y fue una experiencia hermosísima, ¿no? El hecho de abrir cajas con instrumentos musicales folclóricos americanos, diversos, sobre todo aerófonos, flautas, y bueno, realizar la clasificación y la definición de esos instrumentos para el museo, para el cual en ese momento también yo había hecho donaciones, ¿no?, de instrumentos de mi colección. Era una colección muy pequeña y había donado algunos instrumentos americanos tradicionales, folclóricos, de los pocos que tenía. Hoy día ya son 147 instrumentos del mundo. No está mal. Pero han pasado los años, ¿eh? Pocos. Un año más tarde, gracias a una beca, te vas a Bulgaria para realizar una especialización en folclore musical. Fue una beca búlgara, ¿no? Una beca búlgara, exactamente, sí. Sí, bueno, eso también tuve esa suerte, ¿no?, de recibir un día esa proposición de ir a estudiar a Bulgaria. Era el año 86 cuando me habían propuesto eso. Tardé bastante en concretar el asunto. Hacia fines del año 89 viajé a Bulgaria. Tardé bastante porque la beca la otorgaba un organismo del gobierno que se encargaba de los búlgaros y sus descendientes en el exterior, y no es mi caso. Yo no tengo ascendencia búlgara, sí descendencia búlgara, tengo un hijo búlgaro, bueno, nacido en Bulgaria por lo menos. Y
y no tengo ascendencia búlgara conocida, por lo menos, porque eso tampoco se puede saber con certeza, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre se han saltado balcones gracias al amor. O sea que eso tampoco puede ser muy claro, ¿no? Para toda la gente. No, no vas a olvidar esa experiencia en Bulgaria. En el 2003 vas a grabar un disco que se llama De Buenos Aires a los Balcanes. Sí. ¿Qué puntos de contacto encuentras en el folclore búlgaro y el argentino? Geográficamente está muy distanciado, pero... La distancia es enorme musical entre estas dos regiones del mundo. Por supuesto que siempre hay cosas en común, porque todos venimos, se dice, de la misma cueva, ¿no? Y algo tenemos que tener como común denominador. Pero evidentemente está claro que los estilos musicales de los Balcanes con la música argentina están muy distantes, ¿no? El tema, sobre todo, lo más complejo que existe en la música de los Balcanes no es lo que la gente que apenas la conoce considera que es lo más exótico y lo más complejo. La gente suele asustarse mucho con los ritmos irregulares, ¿no? En realidad eso no es lo más difícil, porque los ritmos al final se dominan bien y lo realmente complejo son las ornamentaciones de la melodía según las regiones, dentro incluso de un mismo país. Hay lenguajes musicales muy diversos. Pablo Betzalani, acabada la beca, no vuelves a Argentina, te quedas en Viena unos años y vas a dar clases de folclore argentino en Viena, tras las pistas de Freud, quizás, ¿no? Sí, bueno, yo fui a Viena por trabajo. Esto es una historia bastante larga y mucho más pintoresca que larga, quizá, porque cuando yo estoy estudiando con la beca en Bulgaria, sucede que en ese momento cambia el sistema. No es que se va un presidente y vuelve otro, sino que cambia radicalmente todo. Cayó el muro. Cae el muro de Berlín, cambia todo. Entonces, si bien mi beca no era una beca política, la había otorgado un organismo gubernamental, pero no era una beca política, de todos modos me tocó pagar. Por eso, o sea, caí, digamos, en esa desgracia de ser uno de los olvidados. Hubo gente que tuvo peor suerte que yo, hubo astronautas que los dejaron arriba y no los retornaban a la Tierra. Barcos pesqueros rusos, me acuerdo, en el puerto de Buenos Aires, que estuvieron parados durante meses, se empezaron a llenar de ratas, hubo enfermos, hubo gente que tuvo que ser repatriada a Rusia muy enferma, gente que ha muerto inclusive allí. Tuvo una época muy peculiar. Y a mí simplemente me tocó la suerte de quedar olvidado en los Balcanes sin el boleto de vuelta que estaba estipulado, que estaba previsto para volver a mi casa después del estudio. Llegué a terminar el estudio que estaba planificado, pero no tenía ni siquiera el boleto para retornar. Entonces me fui un día a Viena a buscar trabajo como músico, logré hacer algo, por suerte. Estuve un año en Italia también, 1 año y 3 meses. Y siempre volví a Viena porque iba a Bulgaria. En esa época nació mi hijo. Entonces yo volví a Bulgaria, volví cuando nació mi hijo y iba de Viena a Bulgaria hasta retornar definitivamente a Argentina. Bueno, definitivamente. En el 98, yo vuelvo en el 93 a Argentina y en el 98 vuelvo a Bulgaria a comprar gaitas de las montañas del sur de Bulgaria, los montes Ródope, gaitas para alumnos, para músicos argentinos que querían aprender esa gaita, esa especie de gaita, y por supuesto en Argentina no tenían otro remedio que estudiar conmigo, no tenían muchas opciones. Entonces hice un viaje para comprar instrumentos, para comprar gaitas para esta gente. Finalmente no hay mal que por bien no venga, ¿no? No, por supuesto. Vuelves a Argentina y allí vas a continuar tu labor pedagógica y sobre todo vas a cantar tango. Es inevitable, ¿no? Para un argentino. El tango yo lo canto de antes de ir a Bulgaria, en una época cuando los jóvenes de mi edad, porque era un jovencito, yo era un chico de 18, 16, 17 años cuando empecé a cantar tango en Buenos Aires, en esa época los jóvenes no cantaban tango, salvo excepciones, por supuesto. O sea, fue anterior a la época del boom de las orquestas jóvenes, esa maravilla que sucedió hace no tanto tiempo, ¿no? Hubo como una explosión, ¿no?, artística muy grande, cultural, en la que aparecieron las orquestas de gente joven, de tango, orquestas típicas que llamamos nosotros, y los cantores, por ende, por supuesto.
pero mi experiencia como cantor de tango es anterior a todo eso. Claro, hay gente que no me conoce y que cree que yo canto tango ahora porque vivo en Europa y soy argentino, pero bueno, cuando fui becado a Bulgaria, me acuerdo que casi el 40% del contenido de mi maleta eran cintas, cassettes, que decimos, ¿no? Con grabaciones que había hecho yo de discos de pasta, sobre todo de Gardel, con la idea de difundir a nuestro gran ídolo maestro del canto, del tango, ese muchacho que un día se le ocurrió un estudio en el año 17 a intentar cantar un tango que se podía llegar a grabar, un tango con letra poética y decente, por decirlo de alguna manera, que fue, ¿no?, la experiencia de Mi Noche Triste, ¿no? Pablo, vas a cantar con una orquesta, sí, con un nombre muy modesto, la Orquesta Típica Imperial de Buenos Aires. Sí, Y vas a venir a Europa con la orquesta. Esa fue otra de mis grandes suertes, que yo lo atribuyo todo a la suerte. Supongo que algo habrá también además, ¿no? Pero hay mucha gente que por ahí merece cosas y no las puede llegar a concretar porque no tiene la dicha de estar en el lugar preciso, en el momento adecuado. Bueno, yo en realidad no se me da muy bien lo de ubicarme en esa situación de ser oportuno para ciertas cosas, pero soy bastante alienado. Quiero decir, yo me quedo horas encerrado investigando, estudiando, mientras que otros colegas por ahí en ese momento se dedican a ir por los bares y consiguen muchos conciertos que yo no consigo. Pero lo de la Orquesta Típica Imperial de Buenos Aires fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, porque para una persona que ama el tango y para un cantor de tango de Buenos Aires, un humilde cantor de tango de Buenos Aires, porque no hay una carrera ni un título académico para ser cantor de tango. Pero en mi caso, tener la dicha de cantar durante 2 meses y medio en 8 países diferentes de Europa, en diferentes teatros, en teatros históricos como el Politeama de Nápoles, donde cantaba Caruso, por ejemplo, o los tremendos teatros del norte de Europa, de Rotterdam, de Amberes, cantar con una orquesta típica de 10 músicos atrás, o sea, es una experiencia impagable, ¿no?, que yo agradezco eternamente. Pablo, recientemente has participado en otro proyecto llamado Vientos y Piedras, en un festival de órganos barrocos. Tocas las flautas también. Finalmente, la flauta de pan no solo es como un órgano portátil, ¿no? Sí, bueno, y el bandoneón. Por supuesto. Que nace, se supone, con ese concepto, ¿no?, de tener un órgano portátil para poder movilizarse cuando hace falta por las persecuciones religiosas. Es una de las cosas que se dicen sobre el origen del bandoneón en Alemania, por supuesto. Y lo que acabas de nombrar, Vientos y Piedras, es un proyecto con el que yo soñé durante muchos años y que creía que iba a ser imposible llevar adelante, y un día fue realidad. Me acuerdo haber estado con un amigo cuando yo tenía 15 años, 16 años, calculo, en una iglesia que tenía un órgano, no recuerdo cuál era, una iglesia grande en Argentina, y habrá hecho un comentario. Le dije, yo en esa época tocaba pocos instrumentos de viento comparados con los que toco ahora. Tocaba la quena de los Andes, tocaba el chistu vasco, la gaita gallega. La primera gaita que yo toqué fue la gallega, antes de saber que en Bulgaria había gaitas. Y me acuerdo de haberle dicho, ¿cómo me gustaría algún día a mí hacer un concierto y tocar en una iglesia así con un órgano como este de tubos y tocar la quena, el siku, la gaita, el chistu? Y este amigo me dijo, sí, a mí me gustaría también ir a un fin de semana a Júpiter, salir el viernes y volver a mi casa el domingo a la noche, me dijo. Y con los años me di cuenta que era bastante lógico lo que había dicho este muchacho, porque era muy difícil llevar adelante eso. ¿Por qué motivo? Los órganos de iglesia, de tubos, son de diferentes épocas y por ende tienen diferentes afinaciones. Algunos están en 440, otros están en 444, los menos, pero hay muchos en afinación barroca, en 415. Entonces, adaptar los instrumentos de viento, el violín, por ejemplo, que es otro de los instrumentos de este proyecto,
del cual se encarga el maestro Pedro Miguel Aguinaga. La organista es Loreto Aramendi, de las grandes organistas, reconocida a nivel mundial, se lo pasa haciendo giras por todo el planeta. Y tuve la suerte de que se interese, ¿no?, ella, y que se interesen los dos por este proyecto. Entonces, de repente el violín no tiene problema porque es cuestión de mover las clavijas y adaptarlo a la afinación correspondiente, pero con los instrumentos de viento no siempre se puede hacer eso. Hay algunos instrumentos que permiten un ajuste de afinación y otros que no lo permiten. Y bueno, por suerte también está la voz humana, en este caso mi voz, en este proyecto, que tampoco tiene ningún problema de adaptarse a la afinación exacta de los órganos. Entonces lo que hice fue tener instrumentos para los órganos según las afinaciones adaptados y contar sobre todo con los instrumentos ajustables, ¿no? Una tarea muy ardua, pero que fue realidad. Se estrenó en el año 14 para cuando fue lo de Donosti Cultura, de San Sebastián, Donostia, del año 14, ahí se estrenó este proyecto en la Basílica de Santa María del Coro, con un órgano Cavalier Coll, que es como decir un Stradivarius en el mundo de los violines, un Cavalier Coll de 1863. No está nada mal. Hablando de voces, no me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrecieses un ejemplo. Quizás la música popular, el folclore, está en tu corazón. Quizás un ejemplo de folclore, ¿no? ¿Qué podrías proponernos? Para hacer ahora en directo. Por favor. Yo podría proponer, por cuestiones geográficas y de traslado, en este momento yo tengo conmigo un charanguito, porque es pequeñito, por ese motivo. Es uno de los instrumentos que menos suelo tocar, lamentablemente, en público, en mis conciertos. Sí lo toco en los conciertos didácticos y en el espectáculo Acentos Argentinos, que es un espectáculo que estoy haciendo en España también con un tocador de bombo, Luis Miralles. Ahí lo utilizo. Pero bueno, bueno, y en otro de canciones latinoamericanas también de la década del 60, 70 y 80 que se estrenó este año, que se llama este espectáculo Aún perfuma el recuerdo, ahí toco charango también. Podría tocar un poco charango, cantarles algo. Por supuesto. ¿Lo tienes contigo? Sí, está aquí. Pues aprovechemos. Bueno. Pablo Mezzolani, que agarra el charango, que no es tan pequeño, es un bello charango. ¿Y que cómo se llama lo que vas a cantar? Les puedo cantar unas coplas que yo aprendí de una persona que para mí es como un modelo en mi vida, quizá porque yo era muy pequeño cuando lo conocí, 14 años tenía más o menos, era un hombre, un anciano, se llamaba Anastasio Quiroga, y solía hacer conciertos muy didácticos, era muy hablador, era peor que yo en ese sentido, era un buen argentino, ¿no? Muy lejano a mis pagos, él era... geográficamente hablando era muy lejano, era de la provincia de Jujuy, de la zona Humahuaca, oriundo, aunque vivía en Gleu, en una población alejada de los suburbios de Buenos Aires hacia el sur. Y me acuerdo en sus conciertos, entre otras maravillas, él tocaba una guitarra hecha con caparazón de tatú carreta. Es un bicho que ya poco se ve, no sé si está extinto o casi extinto, no sé. Un gigante, sí, un armadillo muy, muy grande. Yo siempre quise saber dónde estará esa guitarra, ¿no? Pero nunca lo pude saber hasta ahora tampoco. Es verdad que investigué mucho, ¿no? Pablo Mezzolani.
la lluvia y con el viento. Mañana me voy, muy de mañanita, por eso yo me despido, amorosa palomita. Adiós, vida de mi vida, te dejo y me voy llorando. La despedida es muy triste, la vuelta quién sabe cuándo. Mañana me voy, muy de mañanita. Por eso yo me despido, amorosa palomita. Por eso yo me despido, amorosa palomita. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a Metzger. vos por la invitación. Nuevamente te agradezco. Ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para el concierto del cantante y musicólogo Pablo Metzger y su espectáculo Canto de Farol y Luna. Muchas gracias de nuevo, Pablo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir y a Julien Magarou, quienes han estado detrás de los controles a cargo de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.